Buenos días. De parte de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Humanistas de la Universidad de Monterrey, les damos una cordial bienvenida a esta octava ponencia del quinto coloquio de Humanidades, titulada Wari, la mujer purépecha, por las mujeres que habitan todos los tiempos, la sangre, las que han parido frutos de sus ideales, una sangre. Agradecemos la presencia de la doctora Alicia Lemos, quien dará esta charla. Alicia Lemos Jiménez es doctora en Antropología Social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana. Licenciada en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Las líneas de investigación son migración purépecha a Estados Unidos, movimientos sociales del pueblo purépecha, territorios indígenas y bienes comunales, sistema de valores de la cultura purépecha, realización del material didáctico del purépecha como segunda lengua y educación intercultural. Forma parte del Seminario de Cultura Purépecha, grupo académico conformado por profesionistas indígenas con estudio de posgrado en el estado de Michoacán. Ha participado como tallerista y asesora del Consejo de Bienes Comunales de Cherán, Michoacán. Actualmente labora en la Universidad Pedagógica Nacional 161, con sede en la ciudad de Morelia, desempeñándose como profesora e investigadora. Es candidata investigadora al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, miembro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública. Doctora, es un honor tenerla aquí. Hola, muchas gracias por la palabra. Buenos días. Yo soy Alicia Lemos, como ya lo mencionaron en la presentación. Y primero, pues quiero agradecer la invitación que me hicieron desde muchos meses atrás para hablar sobre un tema que pues es muy actual, ¿no? Y que tiene que ver con pues las mujeres indígenas, ¿no? En el contexto contemporáneo. Hablar de las mujeres purépechas es hablar de una diversidad cultural, ¿no? De la cual pues está conformada nuestro país. Pero sobre todo, creo que algo muy interesante hoy es hablar sobre qué hacemos las mujeres indígenas en estos tiempos de globalización, ¿no? Y pues bueno, voy a centrar mi charla en ese sentido, ¿no? Suelo rebasar un poquito los límites de los tiempos, pero voy a tratar de ajustarme lo más posible a el tiempo que tengo establecido para platicar con ustedes, ¿no? Voy a hacer una presentación que elaboré por ahí y me dicen si se ve. ¿La están viendo? Sí. Bueno, como ya les había mencionado, voy a hablar sobre la temática, ¿no? Traté de ajustar un poquito más el título para que podamos hablar en el caso pues, de las mujeres purépechas, ¿no? Como también ya lo escucharon en mi presentación, pues yo soy pues una mujer que pertenece a la cultura purépecha y que vivo actualmente, soy de la comunidad de Cherán, Michoacán, ¿no? Y voy a hablar en torno a mi experiencia, ¿no? En este caso como mujer indígena, ¿no? Pero también desde la otra perspectiva, como estudiosa de mi misma cultura, ¿no? Y pues eso me da la posibilidad, ¿no? De no quedarme con una sola visión y hablar solo desde mi vivencia, ¿no? Exaltar la parte bonita de lo que es la cultura, sino que también puedo tener la capacidad de analizar el propio rol en el contexto social en el que actualmente pues vivo, ¿no? Eso me da también la oportunidad de preguntarme, de hacer preguntas sobre quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos las mujeres indígenas, ¿no? ¿Será acaso que lo que vivimos las mujeres purépechas también son fenómenos similares que viven otras mujeres, ¿no? Otras mujeres de otros pueblos originarios, ¿no? Mujeres náhuatl, mujeres mayas, zoques, ¿no? Mujeres aymara, quizás mujeres quechua, ¿no?
o mujeres que viven en contextos urbanos, ¿no? Pero de alta marginación. El tema de mujeres en realidad pues es muy apasionante, ¿no? Pero no es mi intención hablar el día de hoy de todas esas otras mujeres, ¿no? Sino centrarme en un caso específico que es el caso de las mujeres indígenas que pertenecen a la cultura purépecha, ¿no? Y en este sentido, pues voy a poder hablar de quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos las mujeres purépechas en la actualidad? Para que podamos entender la complejidad de las mujeres, quisiera primero entrarle a la parte de lo que es la parte subjetiva, ¿no? De cómo dentro de la cultura purépecha nosotras tenemos un espacio, ¿no? Y dónde se finca el deber ser femenino dentro de la cosmovisión, dentro de lo que es la parte del pensamiento de las mujeres purépechas, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado en varias ocasiones que las mujeres indígenas siempre tienen un papel subordinado, ¿no? En el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Entonces está el hecho de que somos mujeres indígenas, somos mujeres marginadas, somos mujeres con altos niveles, que sufrimos altos niveles de violencia, ¿no? Por nuestra condición de género, raza y no sé, identidad, cuestiones de identidad, ¿no? Resulta que para que podamos entender esta complejidad, ¿no? Pues tenemos que ir mucho, mucho más a fondo, ¿no? Y en ese sentido, siempre ha sido mi interés, ¿no? Porque ¿cuál es el papel de nosotras, de las mujeres purépechas en el contexto social en el que vivimos, ¿no? Esa ha sido como la pregunta que siempre me ha generado pues el análisis de mi propio rol como mujer. Y entonces yo encuentro que platicando con la gente, ¿no? Con mis padres, con mi familia, con mis abuelas, ¿no? Haciendo trabajo de campo en otras comunidades purépechas, encuentro que en la concepción ideológica, por así decirlo, dentro de la cultura purépecha es importante la dualidad, ¿no? Hombre-mujer. De hecho, si nosotros hiciéramos un análisis lingüístico del idioma, ¿no? del purépecha como tal, nosotros podemos encontrar que en el idioma no existe el género, ¿no? Es un idioma que no designa femenino o masculino las palabras, ¿no? Sino que se aplican en general para todo. Y al no tener un género, o sea, al no tener un género, el idioma, ¿no? No existe esa separación, ¿no? De hombre y mujer, sino que la concepción es así, dual, ¿no? Es de correspondencia ideológica, por así decirlo. Lo que significa, ¿no? Que dentro del sistema del pensamiento, para nosotros es igual de importante el hombre que la mujer. Dentro del pensamiento purépecha, de la cultura purépecha, el hombre no es como en el sistema ideológico de Occidente, ¿no? En el sistema ideológico patriarcal, ¿no? Sino que es una dualidad, ¿no? Y hay una correspondencia entre hombre y mujer, ¿no? Están en el mismo, en la parte ideológica están en el mismo nivel, ¿no? Entonces, por eso es que en tiempos prehispánicos podíamos encontrar deidades que eran hombre y mujer o que mutaban, ¿no? Que podían tener ambos géneros, ¿no? Dependiendo de los contextos. O también podemos encontrar, ¿no? Que en el sistema de organización comunitaria, ¿no? No se puede hablar de una organización comunitaria si no se toma en cuenta ambos, ¿no? El hombre y la mujer a la par.
Quizás por influencia de que hemos convivido pues con multiplicidad de sistemas ideológicos y culturas, nos damos cuenta que pues hemos adoptado, ¿no? Hemos adoptado otras concepciones, ¿no? Y efectivamente hay una fuerte reproducción de un sistema patriarcal en el contexto indígena. Y eso ha llevado a que exista una polaridad, ¿no? Entre hombre y mujer. Pero en el análisis ideológico de la vida cotidiana, de la cultura purépecha, nos damos cuenta que ambos son igual de importantes, ¿no? Ambos tienen obligaciones y responsabilidades en la vida comunitaria de igual a igual. Y eso lo voy a ver más adelante cuando lo explique, ¿no? Entonces, por eso que quiero aclarar, ¿no? Que dentro de la cultura purépecha, el rol de las mujeres, ¿no? En la vida comunitaria es igual de importante. O sea, todo tiene no se ve de manera lineal, ¿no? El actuar de las personas, sino que es de manera transversal. Hay una corresponsabilidad entre los géneros, por así decirlo, ¿no? Y esta concepción, ¿no? Va a cambiar definitivamente la postura que se ha hecho de otros estudiosos de la cultura, o en el caso nuestro, de la cultura purépecha, de cómo las mujeres, o sea, intentan ver que somos mujeres marginadas, ¿no? Que somos mujeres pobres, ¿no? Y que hemos sido violentadas todo el tiempo, pues es porque se hace un análisis desde la perspectiva de cada investigador, y cada investigador o cada persona que hace este tipo de análisis corresponde a una organización social y a una ideología que desde ahí va a mirarnos, ¿no? Y va a tener que estudiarnos desde su propia concepción ideológica o incluso de formación universitaria para intentarnos poner en ese mismo cajón que ya tienen, ¿no? O en ese marco. Pero si nosotros somos capaces de analizar otros tipos de marcos y otros tipos de visiones de cómo se observa a la mujer, en este caso purépecha, pues nos vamos a dar cuenta que hay un sesgo, ¿no? Y que no todos cabemos en ese marco. Entonces, hay pequeñas variaciones. Es cierto que pertenecemos a ese marco, ¿no? Porque efectivamente, pues como ya les mencioné, la influencia ha sido demasiada, pero también tenemos otras vetas que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana, y que eso pues muy difícilmente lo difundimos o lo damos a conocer en otros contextos, ¿no? Entonces hablar de género, ¿no? Dentro de la cultura pues es un tema que en mi caso me apasiona mucho y me gusta, porque nos vamos dando cuenta que pues existen otros géneros, ¿no? Que no solamente es la dicotomía hombre-mujer, ¿no? Sino que también, o masculino-femenino, sino que también hay otras posibilidades de inclusión del género, ¿no? Y que en algún momento pues tienen alguna especie de ciudadanía indígena, ¿no? O un lugar, podríamos decir, dentro de la cultura purépecha, ¿no? Y estamos hablando de personas que son homosexuales, ¿no? Lesbianas, ¿no? O que adoptan cualquier otro género que pues actualmente pudiésemos analizar, ¿no? Entonces habrá que ver desde allá, desde esta pluralidad de los géneros, también los contextos indígenas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí quisiera pues empezar a abordar la temática, ¿no? ¿En qué se sustenta, ¿no? Las relaciones de género, y en este caso el rol de la mujer, ¿no? En el contexto purépecha contemporáneo, ¿no? Eh, Como ustedes saben, o ya han tenido algunas otras pláticas, ¿no? La cultura purépecha sustenta su sentido colectivo, ¿no? O su sentido de comunidad en algo que se llama antropológicamente el sistema de parentesco, ¿no? Y el sistema de parentesco, como lo han desarrollado ya Levi Strauss, por ejemplo, ¿no? O David Rabishau, para el caso mexicano, y que ha analizado el tema del parentesco dentro de las familias mesoamericanas, ¿no? Que son las culturas indígenas contemporáneas, pues nos vamos a dar cuenta que el sistema de parentesco es enorme y que es muy amplio, ¿no? Y que tenemos el sistema de parentesco consanguíneo dentro de la cultura indígena, en este caso de la purépecha, el sistema de parentesco por afinidad, y también el sistema de parentesco ritual.
Todos y dentro de ese sistema de parentesco, pues están las mujeres, ¿no? Están las mujeres. En esta forma de organización, de organización comunitaria, hay todo un andamiaje ideológico de pensamiento y de cosmovisión que lo sustenta, ¿no? Un sistema consuetudinario, ¿no? Que va a desembocar en los roles de género, que después va a desembocar en los roles de género. Y entonces estamos hablando de un sistema de parentesco enorme, ¿no? Cada individuo pertenece o tiene estos tres sistemas de parentesco que les acabo de mencionar, que ha trabajado ampliamente la antropología clásica y en México, pues la antropología indigenista, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que tanto hombres como mujeres, ¿no? Están emparentados con alrededor de 250, 300 personas, ¿no? Y que estos núcleos, ¿no? O pequeñas comunidades afines, ¿no? Pues son enormes, ¿no? Que están compuestas por muchas personas y que todas estas personas tienen una función social, colectiva, ¿no? Y que agrupadas en estos sistemas pues hacen comunidad, ¿no? Hacen comunidades enormes. Y hablamos como casos de Santa Fe de la Laguna, de Nurío, de Cherán, de Pichátaro, ¿no? Y de la mayoría de los pueblos indígenas o de los pueblos purépechas que están compuestos por clanes, ¿no? Por clanes familiares enormes, ¿no? Enormes. Clanes que llegan hasta los 700 individuos, los menos llegan a tener 200 o 250 personas, ¿no? Entre ellos, pues las mujeres. Y este sistema de parentesco es lo que va a sustentar, ¿no? El actuar colectivo de las mujeres, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. Hoy vamos a analizar solo el papel de las mujeres, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres en estos contextos colectivos? Entonces, la parte del parentesco, ¿no? Del parentesco en la cultura purépecha sigue siendo el sustento ideológico muy fuerte de la organización, ¿no? Y entonces en estas comunidades que les acabo de mencionar están compuestas por familias, ¿no? Por enormes familias, ¿no? Enormes familias que participan en la vida política, en la vida económica, en la vida sociocultural, en las fiestas, en los rituales, ¿no? En la educación, ¿no? En el tema económico, o sea, todo en función de estas familias que componen una comunidad, ¿no? Eh, vamos a ver cómo, por ejemplo, en la organización política, ¿no? Cómo estos enormes grupos o clanes familiares, ¿no? Van a estarse entrelazando constantemente en el caso de la organización comunitaria o en la organización económica de sus localidades, ¿no? Son como alianzas, redes invisibles, ¿no? O sea, están perfectamente entretejidas como si fuera una telaraña, ¿no? Y en cada cruce de los hilos de la telaraña son estos enormes grupos familiares. Juntos, esta telaraña invisible hace una comunidad, un pueblo, ¿no? Está compuesta, así está compuesto Pichátaro, así está compuesto Nurío, así está compuesto Santa Fe, así está compuesto San Andrés Ciróndaro, todas las comunidades purépechas, ese es su sustento ideológico y no se ve. Solamente los que vivimos en estas comunidades nos damos cuenta, ¿no? De esta red invisible, ¿no? De esta red invisible que nos une y que hace una familia que al final hace un pueblo, ¿no? Entonces, este sistema de parentesco va a dictaminar la vida comunitaria en todos los campos, ¿no? Esta red comunitaria, o sea, tejida por el sistema de parentesco, no es solo de hombres, ¿no? Ni de ancianos, ni de mujeres, ni de niños, es de todos. Todos están compuestos en esa red, ¿no? Y cada uno de los que integran esa red tienen una función social súper delimitada, estructurada, ¿no? Que está fundamentado en un sistema normativo interno.
Y este sistema normativo interno, ¿sí? Es como en todo sistema, todo sistema, por ejemplo, en el que vivimos actualmente y que no es indígena, ¿no? Sabemos que tenemos reglas de conducta, ¿no? Y que está el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimientos Administrativos, los derechos humanos, una serie de normas, ¿no? Que nos dicen en el contexto mexicano actual de cualquier lugar cómo debemos vivir en sociedad, ¿no? Y que si no nos acatamos a esas normas de vivir en sociedad, pues hay ciertas sanciones, ¿no? Por no acatarnos a las reglas de vivir en sociedad. Y tenemos las reglas de tránsito y del sistema de salud y del sistema de vivienda y un sistema de, normativo, ¿no? Que está escrito y que tiene instituciones que lo rigen, ¿no? En el sistema normativo indígena es parecido, pero no es igual, ¿no? Porque el sistema normativo interno de cómo debemos ser las mujeres, en este caso, no está en un código, ¿sí? Ni tampoco está en una regla secundaria, pero está en la memoria de la gente. Y todas las mujeres sabemos cuáles son esas reglas que nosotras tenemos que seguir por vivir en comunidad, ¿no? Y así como tenemos en estas reglas hay beneficios por nacer en un colectivo, por ser mujer indígena, responsabilidades y también sanciones, ¿no? Y este sistema normativo no está escrito. Sin embargo, es un sistema normativo histórico que ha pasado de generación en generación y todas las mujeres indígenas sabemos cómo debemos, o las mujeres purépechas en este caso, sabemos cómo debemos comportarnos en la vida en colectivo, ¿no? En estos núcleos familiares tan extensos que después hacen comunidad. Y estos sistemas normativos traen sanciones, ¿no? Traen responsabilidades y traen beneficios, ¿no? Todo pensado en función de la colectividad e incluso hay instituciones que son como las guardianas de ver que estos sistemas normativos se lleven a cabo por nosotras, ¿no? Son instituciones que pues no tienen la misma estructura que las que conocemos en contextos no indígenas, ¿no? Sino que la institución más importante aquí es la familia extensa, ¿no? La institución primaria, ¿no? Y esta institución primaria está encargada de ver los sistemas normativos internos para mujeres indígenas o para las mujeres que vivimos en estos contextos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí, ¿no? Es que nosotras tenemos desde que somos niñas, o sea, se nos educa qué es lo que tenemos que hacer por haber nacido en una familia determinada, en una sociedad determinada, ¿no? Y eso nos va a llevar a otra cosa que se llama aprender los roles de género. Los roles de género no los podemos explicar ni los podemos entender si no conocemos nuestros propios sistemas normativos internos. Incluso cada comunidad tiene variaciones de sus sistemas normativos internos del deber ser femenino, en este caso, ¿no? Y estos sistemas normativos, ¿no? Nos van a ir dando la pauta de cómo nosotras tenemos que ser mujeres, en la familia en que nacemos, en la familia en que nos casamos y en la sociedad en la que interactuamos, ¿no? Y entonces vamos a ver que en la cultura purépecha, uno de sus principales roles de género femenino, pues es la prolongación de la institución llamada familia, que es que es la institución primaria de la organización comunitaria, ¿no? Por eso es que muchos de los estudiosos han asociado el rol de la mujer purépecha al campo de lo privado, ¿sí? Sin embargo, yo me atrevo a decir que es solamente uno de los campos que se han analizado, ¿no? Nuestro rol de género asociado a la familia y en este caso al contexto privado, ¿no? Pero en la vida comunitaria, nosotras tenemos los mismos roles de género que tienen nuestros paisanos, ¿no? O en este caso, pues los varones o los hombres, ¿no? Entonces, estos roles de género, ¿no? Pues son también históricos porque se han venido amoldando, ajustando a los distintos contextos en los que la cultura purépecha pues ha tenido que atravesar, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos las mujeres purépechas, no? La mayoría de nosotras, ¿no? La mayoría de nosotras, pues acatamos esos roles, ¿no? Se nos educa para prolongar la familia y eso, pues, dentro de la cultura, el hecho de que, pues, nos eduquen para eso es porque, pues, incluso
la regla base es que tenemos que casarnos, ¿no? Hay que casarse, hay que formar una familia, hay que emparentar en estos tres sistemas, ¿no? Y pues hay que ser como las mujeres que somos como una especie de guardianas del sistema de organización comunitaria, ¿no? O sea, que no solamente entra en el campo político, sino que pues en un sinfín de campos, ¿no? Entonces, que es algo importante que también aquí ha sido, ¿no? Es el hecho de que la crianza, ¿no? La crianza de los hijos es otra de las principales funciones que tenemos que hemos tenido en el pasado y que actualmente pues también, ¿no? Entonces por eso ustedes han de observar, ¿no? Que es muy importante para las mujeres purépechas pues contraer matrimonio, ¿no? Y seguir todos los rituales de lo que es las relaciones de conyugalidad, de las alianzas, porque al final de cuentas el matrimonio dentro de la cultura purépecha, no sé en otros contextos sociales cómo será, pero en el caso de la cultura purépecha el matrimonio siguen siendo alianzas parentales muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, porque dentro de estas alianzas parentales a través del matrimonio se siguen conservando los territorios comunales, ¿no? Que están anclados en estos sistemas de parentesco enormes, ¿no? Y entonces, pues el hecho de que nosotras contraigamos matrimonio con con hombres de nuestra misma comunidad, ¿no? Es inclusive para preservar los territorios, ¿no? Y los territorios están en posesión, ¿no? Porque la mayoría de nuestras tierras son comunales, y lo voy a abordar más adelante, están en posesión de estos grupos, enormes grupos que conforman una comunidad, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia que una de nuestros principales roles pues sea la prolongación de la familia, porque en la familia pues está también el cuidado del territorio, la organización política, el sistema económico, una serie de alianzas que se van tejiendo a través de este rol, ¿no? Ha cambiado, sin embargo, pues he de decir que en los últimos 20 años eso ha cambiado, sin embargo, pues sigue siendo la parte ideológica, ¿no? Hay un deber ser ideal de cómo debemos ser las mujeres purépechas. Y entonces ese ideal es que nosotras tenemos que pues ser mujeres respetuosas, mujeres con valores, mujeres que tienen una familia o han procreado una familia, mujeres que son recatadas, mujeres que son así como supermujeres, ¿no? Deberían de ser supermujeres, ¿no? Sin embargo, pues ese es como el ideal, ¿no? El ideal de cómo debe ser una mujer. Así como en contextos urbanos existe un ideal de cómo debe ser una mujer, ¿no? Y en contextos urbanos no indígenas, el ideal es que sea una mujer trabajadora, libre, independiente, que tenga independencia económica y que a la misma vez pues sea estudiosa y que pueda tener una familia, pero a la misma vez combinar su familia con el trabajo y ser exitosa y salir, darse un fin de semana para irse de vacaciones o yo no sé qué quiera hacer en sus tiempos libres, ¿no? Ese es el ideal de una mujer no indígena, ¿no? O sea, se espera algo, la sociedad, las reglas, los roles de género están esperando algo de cómo debería ser esa mujer, ¿no? Y cada familia en contextos no indígenas también tiene su propio ideal de cómo deben ser las mujeres de esa familia, ¿no? Lo mismo sucede en los contextos indígenas. En el caso del Purépecha existe un ideal, ¿no? De cómo deberían ser estas mujeres, ¿no? Y estas mujeres deben ser mujeres que preserven la vida en colectivo, ¿no? Esa unión comunitaria que descansa en este sistema de parentesco, que debe procrear hijos para seguir conservando los linajes, ¿no? Los linajes de estos grupos de parentesco que son muy fuertes, ¿no? Estos grupos familiares, ¿no? Entonces las mujeres son no solamente las que reproducen biológicamente con el tema de la familia y los hijos, sino hay una reproducción cultural, ¿no? Hay una reproducción ideológica muy fuerte de la vida comunitaria entre los purépechas, ¿no? Entonces, ese es el ideal, o sea, se espera que sea una mujer que tenga una familia extensa, que sea la que enseñe el idioma, que sea la que enseñe los roles de género a otras mujeres e incluso a los mismos hombres, que pueda participar de la organización comunitaria en el trabajo comunitario, ¿no? Entonces, ese también es un ideal de cómo deberíamos de ser
¿no? El tema en el tema de las mujeres purépechas en este caso. Y algo que desde mi punto de vista ha sido muy cuestionado dentro de estos sistemas normativos, ¿no? Es la moral sexual de las mujeres, ¿no? Se espera que sean mujeres súper recatadas, ¿no? Que sean mujeres que, pues, o sea, sean las que sigan prolongando la endogamia, porque se nos inculca mucho la endogamia, ¿no? Que es casarse con la misma gente de tu grupo cultural, ¿no? Pero a la misma vez también, o sea, que pues seamos así como pertenecientes a la familia en la que nos casamos, ¿no? Y de ninguna otra familia más, ni de ningún otro hombre más, así, ¿no? Entonces eso es así como una de las principales características del deber ser femenino, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí, no? Significa entonces que hay una fuerte carga religiosa, ¿no? En torno a la moral sexual, ¿no? A la moral sexual de las mujeres, ¿no? Por el tema pues, pertenecer primero a un solo grupo, a un solo clan familiar, ¿no? Pero también porque, pues, se espera que al ser la reproductora de estos linajes, pues estos linajes sean auténticos o propios del clan en el que te casas, ¿no? Entonces, el hecho de que te cases y te descases, te juntes y te desjuntes o tengas otras parejas sexuales, ¿no? Es algo que no está permitido dentro de la cultura purépecha porque rompe con ese estereotipo que les acabo de mencionar de preservar linajes, ¿no? O de mantener comunidades así como súper endogámicas, ¿no? Entonces, este es uno de los temas que ha sido muy cuestionado, ¿no? Que incluso en algún momento nosotras, las mujeres más, pues no, de otra generación, no como la de nuestras madres o de nuestras abuelas, hemos cuestionado en su momento, ¿no? ¿Qué onda? Así que, ¿qué rollo con el tema de la moral sexual, ¿no? Porque resulta que nosotras en contextos contemporáneos, ¿no? Nos damos cuenta que tenemos derechos colectivos, ¿no? Que nos hacen vivir en comunidad, pero también tenemos derechos individuales y que son derechos humanos, ¿no? Y eso, ¿cómo? Siempre me he preguntado, ¿cómo armonizamos, ¿no? Dicen los juristas, ¿cómo armonizamos nuestros derechos colectivos con nuestros derechos humanos, que son derechos individuales, ¿no? Porque en este caso, o sea, ¿cómo hacemos para que nosotras decidamos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida sexual, ¿no? Sin que el colectivo, ¿no? El vivir en comunidad se sienta ofendido, ¿no? O transgredas las normas de vivir en colectivo, ¿no? Entonces, pues nos vamos dando cuenta que empatar ambos sistemas, ¿no? De pensamiento, ambos sistemas jurídicos, ambos sistemas culturales, ambos sistemas ideológicos es un tema realmente complejo, ¿no? Porque está padre, así como el tema de la romantización de la mujer indígena, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que en la actualidad, o sea, nosotros nos estamos encontrando con un montón de rollos que no queremos seguir reproduciendo, ¿no? Que no queremos reproducir como nuestras madres, que no queremos reproducir como nuestras abuelas, que sí nos gusta el tema de pertenecer a una familia enorme y a una comunidad y tener una identidad como mujeres indígenas, pero también, o sea, que tenemos derecho a decidir qué hacemos con nuestras vidas, ¿no? Y a poder emprender otros sistemas de vida, ¿no? Que en algún momento pues se han contrapuesto con el sistema del sistema de vida colectivo al que también pertenecemos, ¿no? Entonces, pues vamos a estar nosotras en constante cuestionamiento, ¿no? De quiénes somos las mujeres indígenas actuales, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos desenvolvemos, ¿no? Y lo voy a retomar más adelante. Entonces, el tema de la moral sexual, ¿no? Sigue siendo un tema que merece muchos estudios, pero sobre todo una toma de conciencia por nosotras para analizar quiénes somos en la actualidad, ¿no? Porque incluso pues nosotros tenemos, si nos ajustamos a los sistemas normativos internos, ¿no? A los que pertenecemos, pues todavía podemos observar que en tiempos contemporáneos se dan pues las alianzas matrimoniales o los arreglos matrimoniales entre grupos familiares, ¿no? Y entonces pues nosotros tenemos que en muchos casos aceptar esa
alianza, ¿no? O esa parte de la negociación matrimonial, porque ya fuimos mujeres que no nos casamos cuando fuimos jóvenes, mujeres solteras, divorciadas, viudas, y que el segundo matrimonio siempre va a ser por una alianza, ¿no? O va a ser ya por algún arreglo matrimonial, ¿no? Pero llega el momento en que decimos alto, o sea, nosotras no queremos casarnos, así ya no queremos casarnos, ¿no? Entonces empezar a cuestionar los roles de género, ¿no? Y los sistemas normativos internos, pues es un tema que todavía sigue en la mesa de discusión, ¿no? Y que es un tema realmente complejo porque nos tenemos que enfrentar a enormes aparatos ideológicos, culturales, ¿no? Que son vigentes, ¿no? Tanto del sistema colectivo como del sistema, pues individual, ¿no? El que todos conocemos. Bueno, y aquí voy a hablar sobre un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de estos sistemas normativos internos, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, las mujeres indígenas, o en este caso las mujeres purépechas, hemos trabajado el tema del territorio, ¿no? Cuando nosotros abordamos o empezamos a analizar el territorio, ¿no? El territorio indígena desde una perspectiva de mujer, ¿no? Desde esta parte, nosotros nos damos cuenta que tiene un fuerte sentido ideológico y de pensamiento el territorio, ¿no? Que el territorio no es solamente aquel espacio, ¿no? En el que pues habitamos los pueblos indígenas, el pueblo purépecha, ¿no? El territorio analizado desde una perspectiva de mujer, ¿no? Es el hecho de que lo vemos como nuestra casa, ¿no? Como un derecho que nosotras tenemos para habitar un territorio, nosotros y nuestros hijos, ¿no? Nuestra descendencia, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros nietos, o sea, nuestros bisnietos. Y ese territorio, pues nosotras lo hemos heredado, ¿sí? De cientos de años atrás, ¿no? Por eso es que es muy importante el hecho de que hay una relación ideológica muy fuerte entre las mujeres y el territorio, porque al no tener género, o sea, dentro de la cultura, en interpretar las cosas al no tener género, ¿no? Pues nosotros no sabemos si el territorio es masculino o femenino, ¿no? Y más bien lo que hemos asociado es al territorio como aquella parte, ¿cómo les digo? Como la parte sagrada de los espacios, ¿no? O la parte de que nosotros le llamamos acá a algo que se llama, es como Nanacueraspiri se llama, es así como decir, como la naturaleza, ¿no? Así como la cosa que crea, ¿no? O sea, como la creadora de todo, o sea, de todo lo que hay en el universo, así todo, todo, todo. Y lo asociamos en el pensamiento de la gente como a una mujer, ¿no? Porque entonces es eso, o sea, una mujer que da vida, ¿no? Que crea las cosas, ¿no? Y entonces a partir de ahí nosotros empezamos a tener o tenemos una concepción diferente a lo que es el territorio, ¿no? Y entonces empieza esta madre creadora, o sea, es la que va a pues darnos una casa, o sea, es la casa, es la misma casa en la que nosotros vivimos, ¿no? Los purépechas o los humanos podemos habitar, ¿no? Entonces a partir de ahí nosotros vemos que existen algo que es tangible, un territorio que es tangible y otro que no lo es, ¿no? El territorio tangible, pues es aquello que de lo que nosotros proveemos, ¿no? O vivimos, ¿no? En este planeta, ¿no? Los que estamos en estos contextos, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros podemos observar, ¿no? Que pues no solamente son bosques, no solamente son tierras de cultivo, ¿no? Ni nada que pues sea meramente tangible, ¿no? Sino que está compuesto también de otros espacios que para nosotros son muy importantes, ¿no? Que es los ojos de agua o los manantiales, ¿no? Incluso el mismo aire es parte de lo que es la creación en este caso, pues de Nanacueraspiri, ¿no? La vida comunitaria también, o sea, todo es un todo que está en el Parajpi, le llamamos nosotros, que es así como
pues el universo, ¿no? Todo lo que es el universo. Parajpin ha sido creado por Nanacuaraspiri, así, en esa dimensión, ¿no? ¿Qué es lo que sustenta, por ejemplo, acá, ¿no? A que nosotras tenemos otra visión de lo que es el Parajpen, ¿no? Esto como, pues como el universo, ¿no? Y dentro de ese universo, pues están, no sé, las tierras de cultivo, los bosques, los desiertos, yo no sé qué tanta cosa componga al Parajpe, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros vamos a ver, que estos, más allá de ser estos territorios así de físicos, ¿no? Están cargados de un fuerte sentido de espiritualidad, ¿no? De nosotras, para nosotras, ¿qué es lo que tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de las cosas materiales, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver que está para nosotros dentro del pensamiento purépecha, todo tiene alma, o sea, todo tiene vida. Las piedras tienen vida, ¿no? Tienen un soplo de vida, un ser, un alma, ¿no? Los árboles tienen vida, el agua tiene vida, ¿no? Es un ser como yo, o sea, pero no habla, pero tiene vida, así como si yo no hablara, pero yo tengo vida, o sea, vivo en este paraje, ¿no? En este mundo terrenal. Entonces, las aves, las casas, el cielo, o sea, todo lo que es tangible tiene espíritu, ¿no? Y dentro de este sistema de creencias, o sea, dentro de este crisol que es nuestro sistema de creencias, hay espíritus o cosas así que son como lo que antes eran deidades prehispánicas, pero ahora son así como seres sobrenaturales, guardianes de los bosques, ¿no? Y que seguimos creyendo que existe eso, ¿no? Y eso nosotras las mujeres nos encargamos de reproducirlo a nuestros hijos, ¿no? De cuando vamos a la milpa sabemos que ahí habita Canóngari, ¿no? Y Canóngari es el espíritu de la milpa, ¿no? Y que si no sigue las reglas de cómo cuidar la milpa, Canóngari te puede perder, puede enfermar tu alma, tu espíritu, ¿no? No te va a enfermar físicamente, ¿no? Pero sí va a provocarte, así que si no sigue las reglas, pues vas a toparte con ese ser sobrenatural, ¿no? O por ejemplo, si no cumples con las reglas de vivir en colectivo, no sé, que seas un hombre que le guste tener muchas mujeres, o sea, sabes que hay un espíritu, ¿no? Que se llama miringua, que tarde o temprano te va a perder, ¿no? Que te va a perder de tus emociones, que te va a trastornar, que te va a enfermar, pero es una enfermedad del alma, ¿no? Lo que en otro lado sería ansiedad, ¿no? O lo que en otro lado sería algún trastorno psicológico, ¿no? Producto de tus actos de mal juicio, ¿no? Acá, si no cumplen las reglas de vivir en colectivo, ¿no? De pertenecer a estos sistemas de parentesco, clanes familiares que están súper normados, ¿no? Pues si rompen las reglas, ¿no? No sé, en algún momento de tu vida, ¿no? O en varios momentos de tu vida, mi lengua podrá trastornarte, ¿no? Podrá enfermar tu alma y puedes morir incluso de eso, ¿no? Entonces hay una serie de creencias, ¿no? Que sustentan nuestra vida en colectivo, pero también la forma en cómo nos relacionamos en el paraj, en todos nosotros, ¿no? Y eso, la mayoría de todos esos conocimientos, ¿no? Saberes, ¿no? Conocimiento indígena se materializa a través de la voz de las mujeres, ¿no? De cómo nosotras vamos reproduciendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda nuestra familia, ese cúmulo de conocimientos que a nosotras nos heredaron la gente mayor, ¿no? Entonces es un proceso muy dinámico que está todo el tiempo moviéndose, ¿no? Y que se mueve principalmente cuando nosotras nos juntamos, ¿no? Cuando nos juntamos en la fiesta y platicamos ahí sobre, que fulano se lo llevó la miringua, fíjate que no sé, pasó esto, ¿no? Y entonces empezamos a reproducir eso en contextos colectivos de mujeres, ¿no? Porque efectivamente dentro de la cultura purépecha la mujer convive en un lado y el hombre convive en otro, porque los roles de género son distintos, no porque haya una segregación, sino porque hemos convivido así, pero también hay otros espacios, ¿no? En donde sí nos juntamos, ¿no? Así. Entonces, hay los propios espacios, ¿no? Donde nosotras reproducimos toda esa serie de conocimientos, ¿no? Que son
que son la base ideológica del pensamiento y la cosmovisión de nosotras, ¿no? Entonces, esta es una de nuestras principales funciones, reproducir nuestra historia, ¿no? Reproducir todos esos conocimientos que al final de cuentas, pues son la esencia, lo que no se ve de la cultura purépecha, ¿sí? Lo que no se ve en una danza, lo que no se ve en una fiesta, pero que lo sustenta, ¿no? Lo que no se ve en mi traje tradicional, pero que hay todo un pensamiento, toda una ideología que lo sustenta y que nosotras somos las portavoces de eso, ¿sí? Que somos las encargadas de estar transmitiendo eso no solo a nuestros hijos, sino a todo ese sistema de parentesco que es muy, muy amplio. Lo que significa, ¿no? Que todos esos conocimientos de la subjetividad, ¿no? Que están en el pensamiento indígena, en la filosofía, pues es la memoria colectiva, ¿sí? Y esa memoria colectiva la sabemos nosotras, la sabemos nuestras abuelas, nuestros hijos, eso es así, ¿no? Funciona de esa manera en el contexto purépecha, ¿no? ¿Cuáles son los derechos colectivos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros derechos como mujeres purépechas en la actualidad? ¿Por qué vivimos así, no? ¿Por qué vivimos en estos contextos indígenas de esta forma, no? Y entonces hablar de esos derechos, ¿no? Que les mencionaba atrás, ¿no? Que son sistemas normativos internos muy fuertes, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que están normados igual en la memoria colectiva, están dentro de la memoria colectiva de pues todos los que vivimos acá. Y entonces va a depender de una organización comunitaria muy fuerte. Y toda organización pues tiene un sistema de normas, ¿no? Que descansa en las estructuras de gobierno, ¿no? Y entonces dentro de la vida comunitaria, pues su base principal, como ya lo mencioné anteriormente, pues son esos sistemas de parentesco, ¿no? O familias extensas que conforman una comunidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotras vamos a empezar a ver, ¿no? Dentro de esos sistemas normativos, o sea, ¿yo qué hago como mujer? ¿No? ¿Qué me corresponde? ¿Sí? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles son mis funciones ahí? ¿No? Pero si yo tengo funciones, o sea, ¿yo qué gano por hacer esa función? ¿O a mí en qué me beneficia? ¿No? Son derechos, lo que en otro contexto llamaríamos cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones, ¿no? Aquí, ¿qué me corresponde hacer? ¿Qué me corresponde hacer por vivir en colectivo, por pertenecer a un barrio o por pertenecer a una comunidad, incluso a una cultura, ¿no? A mí, ¿qué me toca hacer por decir que soy mujer purépecha, ¿no? O por tener una identidad purépecha, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que me rigen a mí para vivir y pertenecer a esta cultura, ¿no? O si no cumplo esas reglas, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones? ¿No? ¿En qué a mí afecta a mí como mujer el no cumplir con ese sistema con ese sistema normativo, ¿no? Pero entonces si soy mujer purépecha, sigo las normas, ¿no? ¿En qué me beneficia? ¿Cuál es la ventaja de ser mujer indígena, ¿no? O porque si no tiene, pues entonces, como tengo doble ciudadanía, ¿no? Una por pertenecer a una cultura indígena y otra por ser ciudadana mexicana, pues entonces puedo elegir, ¿no? Puedo elegir si pertenezco a una, si combino las dos o a ninguna, ¿no? O adopto otro tipo de ciudadanía, ¿no? Entonces, todo eso se ve reflejado en la organización comunitaria, ¿no? Y la organización comunitaria no solo es organización política, ¿no? Es organización religiosa, es organización educativa, económica, incluso para organizar ciertas fiestas patronales. Es un sistema comunitario muy amplio y en todos esos sistemas nosotras tenemos participación. En todos, ¿no? En todos. En ninguno estamos excluidas. Lo que pasa, ¿no? Es que los roles de género de cada familia cambian. Y no es que no tengamos derechos, tenemos los mismos derechos que nuestros compañeros, pero nosotras nos dan la toma de decisión para acceder a ellos o no. Y no es obligatorio como en el sistema de la paridad de género, 50 y 50 a fuerza, ¿no? O como en otros sistemas, ¿no? Así de, estos son los derechos solo para mujeres, ¿no? No, acá son derechos que aplican tanto para hombre como para mujer, ¿no? Pero nosotras tenemos la facultad de decidir si accedemos a esos derechos o nos privamos de ello, ¿sí?
Entonces son sistemas muy complejos que muy difícilmente los podríamos entender si no conocemos estas formas de organización y cuál es como mujeres nuestro rol ahí. Y resulta que cuando yo empiezo a investigar, ¿no? Y a preguntarme por qué yo no tengo acceso a un espacio, a otro, ¿no? Me doy cuenta que sí lo tengo, sí lo tengo, ¿no? Pero no ha habido mujeres que me han precedido que accedan a eso, ¿no? Porque no se me niega. Sin embargo, no tenemos así como el camino trazado de decir, a ver, por aquí sí se puede y vamos a empezar a participar en la vida comunitaria. Entonces es un derecho. Participar en todos los campos de la vida comunitaria como mujeres indígenas es un derecho. Y tenemos la facultad de decidir si nosotros entramos a él o no. Entonces, en este sentido, pues es que ahora empezamos a ver, ¿no? Porque ya hay un camino trazado de unas mujeres, ¿no? Que empiezan a participar en la organización política, en la organización económica, en la organización educativa, y empezamos a ver que sí se puede y empezamos a incursionar en estos espacios, ¿sí? Y empezamos a acceder a lugares de toma de decisiones que anteriormente no estábamos ahí, ¿no? Pero no porque no se nos vetara, sino porque no había la experiencia de otras de nosotras que nos dijeran, a ver si se puede, ¿no? Si se puede. De tal forma que ustedes han visto, ¿no? En la mayoría de las comunidades que ahora están optando por organizaciones comunitarias propias, ¿no? Dentro del sistema jurídico que se ha llamado por usos y costumbres, empezamos a ver que hay más mujeres que están accediendo a puestos de toma de decisiones comunitarias, ¿no? Que abrió antes la beta, ¿no? Antes que el sistema de partidos políticos con el tema de la paridad de género. Y que acá nosotros dijimos, pues bueno, todos los problemas comunitarios también son nuestros problemas, siempre han sido nuestros problemas, no es exclusivo de hombres, ¿no? Entonces tenemos que también entrarle a la toma de decisiones comunitarias, ¿no? Porque no es solo problema de hombres, porque ya nos dimos cuenta, la historia nos ha demostrado que cuando hemos dejado que solo los hombres tomen decisiones, pues no nos afecta a todos, sus buenas o malas decisiones, ¿no? Vivir en colectivo es que efectivamente en colectivo todos podamos participar independientemente del género, ¿no? Bueno, suelo alargarme, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características? Me voy más rápido, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas mujeres purépechas, ¿no? Que actualmente están en la vida comunitaria, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría son mujeres muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, que efectivamente tienen esa dualidad, ¿no? Dualidad en los sistemas jurídicos, ¿no? Que son reales, tanto son poseedoras de derechos colectivos como de derechos individuales, ¿no? Y han sabido ajustar esas normas dependiendo de los contextos, ¿no? Cuando hay que actuar con los derechos colectivos y cuando hay que actuar con los derechos individuales, ¿no? Entonces, es moverse en dos campos, es lo que está haciendo que muchas más mujeres, ¿no? Empiecen a ser mujeres purépechas, empiecen a ser visibles en las artes, en el campo jurídico, en el campo de la poesía, en el campo de la bioquímica, en el campo de la medicina, o que sean líderes comunitarias o mujeres que están tomando cargos religiosos solas, ¿no? Porque su esposo ya falleció, porque es madre soltera o porque ha sido, el esposo se fue a Estados Unidos y nunca volvió. Y la vida comunitaria tiene que seguir. Bueno, pues estas mujeres están accediendo a cargos, ¿no? Y entonces estamos viendo que ahora son más visibles porque también los contextos lo permiten, ¿no? Y la mayoría, como les digo, se están moviendo esa maquinaria que se llama comunidad indígena, ¿no? Son mujeres pues que tienen niveles académicos, o sea, no son así como nuestras abuelas o nuestras mamás que a duras penas sabían leer y escribir, ¿no? O de plano no sabían. Entonces ahora se abren a otros panoramas, estudian fuera de sus localidades, incluso en el extranjero, y vuelven a su comunidad. Y entonces estamos viendo cómo la percepción de lo indígena ha ido cambiando, ¿no? Y se ha ido ajustando a procesos globales. Sin embargo, pues seguimos teniendo, ¿no? Mujeres, aunque son mujeres con estos perfiles, pero mujeres que han heredado oficios, ¿no? Que saben del arte, de la hechicería, que son jefas de familia, ¿no? Que son mujeres campesinas, pero que a la misma vez, son contadoras o yo no sé, ¿no? ¿Qué será? ¿No? O una mujer que sabe de medicina tradicional, pero también es médico, ¿no?
Y entonces esa riqueza, ¿no? Esa fusión de dos mundos es lo que está haciendo que ahora las mujeres digan, pues sucede que tengo derechos individuales y que no puede ser, que no me puedes violentar de ninguna forma, ¿no? Pero sigo siendo mujer indígena, o sea, sigo viviendo en mi comunidad, ¿no? Sigo teniendo hijos, me casé en una súper gran familia de 300 individuos, ¿no? Pero también estoy en otro contexto, en otro rollo, ¿no? Este es el perfil, ¿no? Estas son las características de las mujeres indígenas, de las mujeres purépechas actuales, que ya no se quedaron con un rezago educativo, que ni la primaria terminaron, resulta que ahora el nivel educativo en las mujeres es enorme. La mayoría tienen medio superior terminada y otras pues que han avanzado así a la parte de la educación superior, ¿no? Bueno, ¿qué significa, no? El hecho de que estas mujeres, ¿no? Estas mujeres purépechas anden explorando otros mundos, ¿no? Pues resulta que son mujeres que provienen de familias, ¿no? Que tienen antecedentes pues de convivir en otros contextos, ¿no? Son familias, esas familias enormes que han migrado, ¿no? Y que vuelven a la comunidad y que saben que pues está bien, ¿no? O sea, pertenecer, tener una identidad, ¿no? Pero que también la identidad no está peleada, ¿no? El ser indígena no está peleado con la profesionalización o con acceder a otro tipo de fuentes de empleo, ¿no? O de capacitación, o incluso si se quiere o no casar, ¿no? Entonces, pues, y que eso pues no demerita en absoluto, ¿no? Yo siempre les he dicho a mis paisanos purépechas que nosotros los purépechas somos privilegiados dentro del contexto indígena contemporáneo en México, ¿no? Porque hemos sabido históricamente acoplarnos a diferente contexto social, ¿no? No así el caso de mujeres náhuatl, ¿no? Que viven con altos grados de marginación y de pobreza, ¿no? O en el caso de mujeres soques o de tojolabales, ¿no? Que de verdad ha sido diferente, ¿no? Muy, muy diferente su caminar histórico. El de las mujeres purépechas no, y mucho menos el de la cultura, ¿no? Nosotros hemos ido como adoptando estos contextos o nos hemos adoptado a los contextos socioculturales y eso nos ha dado la pauta efectivamente que no vivamos así altos grados de marginación, ¿no? O de pobreza y eso significa pues mejoras en la vida comunitaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que somos las mujeres purépechas actuales, no? Muchas de nosotras, ¿no? Pues rompemos con el rol de lo tradicional. O sea, lo conocemos, lo vivimos en los contextos que nos tocan, ¿no? Pero pues somos así, como con otro plus, ¿no? O sea, y las mujeres en las mujeres jóvenes es mucho más visible, ¿no? Se han roto las normas, ¿no? Del deber ser femenino, ¿no? De ese ideal de deber ser femenino y que también pues nos damos cuenta pues que sí genera grandes disturbios comunitarios el que te divorcies o el que decidas no tener hijos, pero que al final de cuentas la cultura purépecha por su forma, por su ideología es muy flexible, ¿no? Es muy flexible como cualquier sociedad, ¿no? Y se va adaptando a los cambios sociales, principalmente pues en el tema de las femeninas, ¿no? De las mujeres, ¿no? Um, Hay otros casos que son demasiado violentos y que no hay que romantizar el tema de las mujeres, ¿no? Porque hemos visto en los últimos años, pues, un aumento en el tema del feminicidio indígena, ¿no? Y de ver a estas mujeres que muchas veces no pueden adaptarse a los dos sistemas de gobierno o a los dos sistemas de concepción comunitaria como mujeres fracasadas, ¿no? El tema de las mujeres fracasadas indígenas merece estudios o de mujeres rebeldes indígenas también, ¿no? Porque entonces son mujeres transgresoras de las normas y toda transgresión de la norma pues implica sanciones muy fuertes y para el caso de las mujeres purépechas es muy violento y estamos hablando de alineación parental en el caso de las mujeres que se separan, ¿no? Y toda la consecuencia psicológica de psicología familiar y social, no solo individual, que genera la alienación parental, ¿no? O incluso pues temas de violencia, ¿no? De muy altos por cuestiones de disolución de la unión conyugal, ¿no? Por romper esos roles de género, pues establecidos, ¿no? Y te das cuenta que pues hay un alto nivel. Hace poco escribí un texto, un artículo sobre enfermedades
psicológicas, ansiedad y depresión en mujeres purépechas, ¿no? Y los temas de suicidio por romper las reglas sociales y las sanciones que da el colectivo han desembocado en muchos casos en temas de suicidio, ¿no? Sí, por el que dirán, ¿no? Por haber roto las reglas del vivir en colectivo. Entonces, es un sistema que pues tiene así como su parte chida, ¿no? Por pertenecer a estos colectivos, ¿no? Pero también que ya en el tema individual, cuando te asomas a ver una beta pequeña, pues te das cuenta que sí es muy complejo y que es igual de violento como cualquier otro sistema social, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿no? Pues bueno, voy terminando, ¿no? ¿Qué es lo que funciona, no? ¿Qué es lo que funciona con las mujeres más jóvenes? Pues las redes de apoyo entre mujeres indígenas, ¿no? Esa visibilización, incluso utilizar las plataformas virtuales, las redes sociales, ¿no? Para decir, bueno, pues eso hacemos ahora, ¿no? Y tenemos canales de denuncia que van más allá del sistema comunitario, ¿no? Y los derechos humanos resulta que también son derechos colectivos, ¿no? Derechos que agrupan los sistemas, los derechos individuales y los derechos colectivos. Entonces, pues habrá que seguir estudiando y afianzando estas redes de apoyo, ¿no? Con otras mujeres e incluso pues con los mismos hombres de otros contextos socioculturales, ¿no? La última, ¿no? ¿Cuáles son los retos que yo veo para las mujeres indígenas, o en este caso para las mujeres purépechas contemporáneas, ¿no? Primero, pues el reforzar la identidad étnica creo que es algo que a nosotras nos ha funcionado muy bien, ¿no? A las más jóvenes, ¿no? Quizás a las madres no, porque pues ellas tuvieron que vivir un tema de racismo, de violencia muy fuerte, muy fuerte, de discriminación, ¿no? Ahora por el tema del auge de los derechos, para todo tenemos derechos, ¿no? Pues el tema de la no discriminación y el racismo, pues es algo que a nosotros pues nos ha beneficiado mucho y que hay que conocer, ¿no? ¿Cuáles son nuestros derechos como mujeres, ¿no? Pero también como mujeres indígenas, ¿no? Por pertenecer a un colectivo, ¿no? Entonces ahí pues el tema, ese es uno de los grandes retos que tenemos todavía, ¿no? O sea que no conocemos esa parte y que por lo tanto pues seguimos tenemos un montón de problemas, ¿no? Acceder al sistema educativo, ¿no? Al sistema educativo también es otro de los enormes retos, ¿no? Porque a pesar de que el tema de la alfabetización ha aumentado y del acceso a la educación, ¿no? Pero vemos que no, o sea que todavía faltan mucho camino por recorrer por allá, ¿no? Y sobre todo, pues en el tema de realizar como alianzas, ¿no? Redes de acompañamiento entre mujeres, ¿no? No solamente entre mujeres indígenas, sino pues mucho más amplio, ¿no? Porque el tema del feminismo, ¿no? Es algo que nos ha costado un poquito entender, porque el feminismo es como el rollo así de los derechos individuales y nosotros muchas veces ni siquiera hemos analizado nuestros derechos colectivos. Entonces yo creo que ahí sí generar este tipo de estrategias de organización, pero sobre todo de hacer valer derechos, pues es algo que todavía tenemos pendiente. Entonces, le dejaría por aquí, el tema es muy amplio, pero bueno, igual en la sesión de preguntas y respuestas, pues con mucho gusto aclaro o profundizo algunas otras cosas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y como lo menciona, ahorita vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, así que invitamos a los asistentes que pongan sus preguntas ya sea en la caja de preguntas y respuestas en Zoom o en los comentarios del en vivo en Facebook. Y bueno, mientras van poniendo las preguntas, yo quería hacerle una, que era que si a partir de cosas como lo que mencionaba sobre el cuestionamiento de los ideales y el aumento del nivel de educación, ha observado un cambio a través del tiempo en los roles o ideales de género de las mujeres purépecha. ¿Contestó o espero más preguntas? Sí, por favor, y luego ya mientras vayan llegando ya contestamos el resto. Bueno, efectivamente, ¿no? Hablar de los roles de género es un tema muy amplio, ¿no?
Y te digo, va a depender de los contextos o de la comunidad que podamos analizar. Te voy a hacer mención de dos comunidades, ¿no? Que conozco a profundidad. Bueno, conozco varias, pero ver, te voy a hacer de dos comunidades, de Santa Fe de la Laguna y de Cherán, ¿no? Estos pueblos históricamente han defendido sus territorios, ¿no? Le han entrado al tema de defensa del territorio de propios y de extraños, o sea, de gente de la comunidad y también pues de gente de fuera del pueblo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido aquí, no? La participación de las mujeres es muy visible, muy visible. Y que el hecho de que las mujeres estén participando en los problemas de la comunidad, ¿no? Es porque ya hay un cambio en los roles de género, ¿sí? Ya no está solamente supeditada a lo que ya estábamos hablando, ¿no? O sea, del campo de los roles de género de la reproducción, tanto biológica como cultural, ¿no? Sino que también está incursionando, ¿no? En la toma de decisiones comunitarias, ¿no? Y para que una mujer indígena pueda, o una mujer purépecha de Santa Fe o de Cherán pueda acceder a tomar decisiones para su comunidad, significa que es una mujer que tiene el dominio de un discurso. Y el dominio de un discurso es porque tiene estudios o porque hay alguien dentro de su grupo familiar, ¿no? Que tienen la misma característica, ¿no? Que es una mujer que nunca está sola, ¿no? Que no camina sola, que hay toda una serie de personas atrás o grupos familiares atrás que la están representando y que la están empujando, ¿no? Una mujer indígena no puede por sí sola aventarse al trancazo, ¿no? No, tiene toda una red de apoyo, primero familiar, que la impulsa a que haga eso, ¿no? Entonces tiene características muy particulares, ¿no? Y el hecho de que una mujer cambie su rol, ¿no? Que antes era estar solo en su núcleo familiar, ahora cambia, ¿no? Y va a tomar roles masculinos, ¿no? Que tiene que ver efectivamente pues con la vida comunitaria, ¿no? Y ese solo hecho, pues ha cambiado el rol, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Estas mismas mujeres de esta comunidad, ¿no? Que han salido a estudiar y que tienen un trabajo, ¿no? Que ya tienen un trabajo estable, ¿no? Que son profesoras, que son enfermeras, ¿no? Que cumplen un horario, ¿no? Y que a la misma vez pues son jefas de familia, ¿no? Que, no sé, se separó o que tiene el marido en otra latitud, ¿no? En otro lado, ¿no? Y pues adopta el rol de jefa de familia, ¿no? Que antes le pertenecía solo al hombre y ella era supeditada a él, le ayudaba trabajando, ¿no? Pero no era su trabajo, o sea, el trabajo era de él, ¿no? Y ella era así como un mini apoyo. Pero resulta que hay mujeres que aunque estén casadas y tengan maridos ahí, o sea, son las que trabajan, son las que paren niños, o sea, son las que hacen las labores domésticas, ¿no? Y que aparte, pues que tienen un ingreso, ¿no? Ya sea porque tiene un trabajo fijo o porque es pequeño comerciante o no sé, artesana, ¿no? Pero que dentro de su rol ahora está, pues el de proveedora, ¿no? De cuidadora, y de reproductora de la familia o no sé cuántos otros roles más tendrá, que hasta hace algún tiempo pues eran, el rol de proveedor era masculino, ¿no? Y nosotras eran así como las que ayudábamos o dábamos poquito. No, ahora resulta que por nuestros trabajos pues también podemos tener esos otros roles, ¿no? Así, que antes pues no los teníamos. Entonces, ¿qué observo? Efectivamente hay un cambio, ¿no? Hay un cambio y esos cambios no son así como estadísticamente altos, ¿no? Eh, no sé, no tengo un número para decir, ¿sabes qué? El 50% de las mujeres ya cambiaron los roles, ¿no? Pero sí puedo decir que cada vez más, o sea, o se puede observar, ¿no? Que las mujeres están adoptando roles que anteriormente pues eran masculinos, ¿no? Como también hay hombres que están adoptando roles femeninos, ¿no? Y que al ver en esta complejidad de la composición de la familia nuclear, ¿no? Y que eres el que tiene más tiempo para ser el cuidador, ¿no? Pues lo que antes era el rol de la mujer de cuidar a los hijos, pues ahora también los hombres jóvenes, los purépechas jóvenes le están entrando al tema, pues de la crianza y el cuidado de los hijos. Entonces, dependiendo así como de qué contexto y de qué comunidad pudiésemos analizar, como hay otros, ¿no? Como en el caso de Capacuaro, ¿no? Que los roles de la vida colectiva y comunitaria es exclusiva de hombres, ¿no? Exclusiva de hombres. O sea, ahí las mujeres no van ni a asambleas, ni mucho menos a tomar decisiones por la comunidad y están en su casa, ¿no?
Y es muy mal visto que una mujer esté en esos espacios, ¿no? O que sea regidora o que sea jefa de tenencia, no, eso es un rol masculino, ¿no? Dependiendo de qué comunidad, no sé, pues, pero sí se pueden observar en la mayoría, pues, algunos cambios, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí también de María Garza, que dice, ¿cómo se trata la diversidad sexual y de género en la comunidad purépecha? Déjenme anotar, permítanme. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cómo se trata la diversidad sexual y de género en la comunidad purépecha? Bueno, qué pregunta tan compleja. Bueno, voy a explicar desde mi experiencia. Voy a contextualizar, porque no todas las comunidades tienen el mismo sistema normativo interno. Hay algunas que son así súper cerradas, ¿no? Y otras que tienen un poquito de más apertura, ¿no? ¿Qué pasa con el tema, con el rollo de la diversidad sexual, ¿no? Como ustedes saben, el tema de la diversidad sexual es reciente, ¿no? Analizarlo, estudiarlo es muy reciente. Eso no implica que no haya existido, ¿no? Siempre ha existido la diversidad, el tema de la diversidad sexual, ¿no? ¿Qué es lo que se había hecho en las comunidades purépechas? Se había invisibilizado, ¿no? Como muchos otros temas, ¿no? Al ser un tema de análisis reciente, no solo por los estudiosos, sino también por nosotros los que somos parte de las comunidades purépechas, ¿no? Nos vamos dando cuenta que es algo que tenemos que estar discutiendo en espacios comunitarios, ¿no? Porque entonces, fíjense que por ejemplo, en las fiestas, ¿no? En las danzas, hay representaciones de diversidad sexual. En este caso, ¿no? Que tienen que ver mucho más con la homosexualidad. Y hay ciertos rituales, ¿no? O danzas también, ¿no? En donde el homosexual es muy importante, ¿no? Es muy importante porque él es el que tiene la representación de la mujer, ¿no? En las danzas, ¿no? No es que no participen mujeres. Por ejemplo, voy a contextualizar. Vamos a ver en la danza de las pastorelas en diciembre, ¿no? Y siempre hay danzas de pastores y pastoras, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner, ¿no? En el tema de la danza de los curtitis en San Juan Nuevo no sé, de calzoncito, ¿no? Quien se viste de mujer, ¿no? De María, ¿no? O sea, porque baila José y María, ¿no? En la danza de la pastorela, ¿no? De los cúrpites, quien se viste de María es un homosexual, casi siempre es un homosexual, ¿no? O en mi comunidad, por ejemplo, cuando es la danza de no sé, de los viejitos, ¿no? Hay un hombre que se disfraza de mujer, ¿no? O que se viste de mujer, ¿no? Y se viste de una mujer purépecha, o sea, no se viste de no sé, para bailar danzón o para bailar rumba, no, se viste de mujer purépecha el homosexual, ¿no? Y funciona, esa es su función, ¿no? Su función social es en la danza así, ¿no? No puede ser una mujer vestida de mujer, de María en la danza, no, es un homosexual. Y ese es un papel que se le ha delegado al homosexual en el caso de Cherán, siempre, desde que tenemos memoria, ¿no? Entonces es una aceptación en rituales, ¿no? Hay una cierta aceptación en rituales, pero ha sido un tema muy complejo, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida cotidiana de las familias purépechas, ¿no? Está fuertemente influenciada por la religión judeocristiana, ¿no? Y todos sabemos cuáles son los fundamentos ideológicos de la religión judeocristiana,
¿no? Y entonces es eso, la dicotomía hombre y mujer. Hombres, jefes de familia, proveedores de familia, así, los guías de la familia. Y hay mujeres, la concepción de mujeres abnegadas, sumisas, que hacen votos de maritales ahí, de por vida, ¿no? Y que son así como super relaciones o super mujeres, ¿no? Y entonces se centra ahí, o sea, ese es el rollo, ¿no? El rollo ideológico muy fuerte para aceptar diversidad de género, porque está fuertemente influenciado por el tema de la religión judio-cristiana, ¿no? Y entonces, pues, aceptar una diversidad sexual en donde los individuos indígenas, homosexuales o lesbianas o transgénero o de lo que sean, ¿no? Que tengan derechos es muy complejo, ¿no? Y entonces hemos observado que cuando se han dado estos casos, porque hay casos, sí los hay, ¿no? El sistema normativo impera, ¿no? Y es de sanciones muy fuertes. Eso no significa que en la vida cotidiana no se dé, sí se da. O sea, eso es visible para todos los que vivimos en el contexto indígena. Sabemos quiénes tienen otros roles de género, ¿no? Y quienes tienen otras preferencias sexuales. Pero los absorbe en la mayoría de los casos, ¿no? El contexto sociocultural que permite las relaciones de conyugalidad solamente entre hombre y mujer. Y que hablar de otro sistema de relaciones conyugales es algo que todavía no es visible, pero que se practica en la vida cotidiana, ¿no? Pero todavía no podemos ver, ¿no? A dos purépechas, hombres purépechas casados, ¿no? O teniendo una relación de familia, de pareja, o sea, eso no está hasta allá todavía, ¿no? Pero sí sabemos que tenemos mujeres lesbianas que viven juntas, ¿no? Y que ha sido cuestionado, pero ha sido aceptado, ¿no? En el caso de las mujeres lesbianas, no así en el caso de lo que es la homosexualidad, ¿no? Porque por estos sistemas normativos internos muy influenciados por la religión judio-cristiana, pues es severamente sancionado, ¿no? Son dos mujeres, son mujeres que viven juntas, o son amigas, o quién sabe, ¿no? O no las vimos, quién sabe, ¿no? Pero en el tema de los hombres, o sea, de la homosexualidad, es por este sistema patriarcal que tiene su origen en estas religiones judío-cristianas, pues es muy fuerte, ¿no? E incluso pues ha llevado a temas en casos de mucha violencia, ¿no? Sí, de mucha violencia. Pero sí sabemos que es algo con lo que hemos vivido siempre. Si le preguntáramos a cualquier comunero de cualquier comunidad indígena purépecha, pues te va a decir, sí, en mi pueblo sí hay, ¿no? Y es el que teje, y él es el que confecciona las naguas, las blusas, ¿no? O es el que ahora tiene una peluquería, ¿no? O es el que le gusta hacer roles de género femenino, ¿no? Siempre ha existido, ¿no? Siempre, siempre, ¿no? O son los que tienen así como las cantinitas clandestinas en donde el tema así de los varones, pues va a echarse sus chelas a escondidas, ¿no? Sí, en estos lugares que son propiedad o administrados por homosexuales más que por mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, pues es un tema que está ahí, ¿no? Que nosotros lo vivimos, pero que como cultura purépecha o en muchos casos como comunidad, pues los invisibilizamos, ¿no? Los invisibilizamos. Y sin embargo, en la vida comunitaria siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí, ¿no? En la mayoría, bueno, hay familias, ¿no? Incluso pues que tienen algún integrante homosexual o lesbiana, ¿no? Y como dicen en el pueblo, ¿y a quién se lo regalas, no? O cómo lo echas, pues tiene que vivir ahí, ¿no? A muchos de los homosexuales jóvenes, ¿no? De las lesbianas, que ahora se han abierto, declarado, haciendo valer sus derechos, su identidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Como la sanción es muy fuerte, o sea, están en la boca de todos, en el qué dirán de todos, y sus familias son señaladas, ¿no? Pues optan por salirse de la comunidad, ¿no? Y se van a vivir a contextos urbanos, ¿no? En donde, en el caso nuestro, en el caso de Cherán, pues yo conozco varios casos de jóvenes homosexuales que han salido, ¿no? Y que son buenos, auxiliares de belleza, incluso asistentes técnicos en estas empresas televisoras, ¿no? O sea, porque pues es su profesión, o sea, es su carrera, ¿no? Y aquí no hay espacio y son fuertemente marginados y prefieren salir, ¿no?
prefieren salir a otros contextos en donde, pues en la ciudad pasan desapercibidos, ¿no? O sea, pues es más normal, ¿no? Está más interiorizado el hecho de que acepten relaciones de género o relaciones de pareja del mismo género. Entonces, pues eso también es algo que ahora se da, ¿no? Porque aceptar una relación de pareja con personas del mismo género es todavía un tema que no se quiere abordar, ¿no? No se sigue invisibilizando, pero que está ahí, ¿no? Que lo vivimos todos en algún momento de nuestra vida comunitaria. Entonces, pues no hay esa apertura dentro de la cultura purépecha todavía, ¿no? Así, no solamente de comunidades en específico. Creo que todavía no, porque pues sí habrá que hablar más sobre diversidad sexual y sobre derechos, ¿no? Sobre derechos de individuos, de seres humanos, no de hombres, de mujeres, ni de homosexuales, ni de indígenas, no, de seres humanos. Muchas gracias. Tenemos aquí también otra pregunta de Luca Nizales, que inicia, bueno, dice, muy buenas tardes, doctora Alicia. En definitiva, ha sido una presentación muy transparente con la realidad que necesitamos involucrarnos más como nación. Me llamó la atención el tema del papel de la mujer dentro de las tradiciones purépecha. ¿Usted diría que las mujeres purépecha tienen un papel particularmente protagónico dentro de las tradiciones de espiritualidad o de hechicería en su comunidad? Hola. Estoy anotando. ¿Qué te voy a decir? Voy a ser honesta. um, dependiendo, dependiendo del contexto o dependiendo de la situación, de lo que quieras ver, ¿no? Um, como todo fenómeno social, ¿no? Nosotros en Cherán, pues tenemos el foco de todo mundo, ¿no? Así, por que decidimos romper paradigmas de un sistema de organización, de sistema de partidos políticos y mudamos a uno de organización comunitaria. Y eso fue boom, ¿no? Bomba en este país, ¿no? Y pues eso nos llevó a que todo el mundo nos mirara, ¿quiénes son estos fulanos que se atreven a desafiar, ¿no? Un sistema de organización, ¿no? Y entre ellos, pues nos empezamos a visibilizar, ¿no? Más las mujeres, ¿no? Y no voy a negar, ¿no? Pues ni voy a decir que no, que hay algunos, y los medios de comunicación son duchos, listos para ver solo lo que, o mostrar solo lo que la gente quiere ver, ¿no? Y efectivamente hablar de mujeres, ¿no? ¿Y qué hacen las mujeres, ¿no? ¿Y cómo es que las mujeres se le van a poner al crimen organizado y a parar una serie de cosas, ¿no? Pues, ¿quiénes son esas mujeres? Así, ¿qué onda con ellas, no? Si esto no es normal, ¿no? Pelean los hombres así, o con armas, o yo qué sé, ¿no? ¿Cómo se enfrentan? Pero mujeres, y tan solo el hecho de preguntarse quiénes son esas mujeres, ¿no? Pues entonces lleva a que medios de comunicación, periódicos, o nosotros mismos hayamos reformulado un discurso étnico basado en lo femenino, ¿no? Pero para que podamos entender cómo es que las mujeres funcionan en un contexto como en el que yo vivo, ¿no? Y su rol de la hechicería y de la medicina tradicional, necesitamos conocer nuestra historia, ¿no? Y entonces, fíjense que algo muy característico de nosotras en Cherán, ¿no? O de nosotros, hombres y mujeres, es que Cherán históricamente ha sido una comunidad que se ha dedicado a la hechicería y a la curandería, por así decirlo, ¿no? O medicina tradicional le dicen ahora, ¿no? De hecho, el nombre, el significado de nuestro pueblo es Cherán, ¿no? Que en lengua purépecha quiere decir asustar. ¿Por qué? Porque desde tiempos prehispánicos este lugar se ha caracterizado por la práctica de la hechicería y de la curandería, ¿no? Históricamente. Si ustedes preguntan a cualquiera de los purépechas, de la gente de Cherán, y les van a decir, esos hechiceros, ¿no? Esos brujos, esos curanderos, ¿no? Ese es un gentilicio, ¿no? Que se nos ha dado históricamente. Primero por el significado del lugar en el que, en el que vivimos, del gentilicio, ¿no? Y luego porque
culturalmente, o sea, la gente en Cherán se dedica a la práctica de la hechicería y de la curandería. Y ahí también es todo un campo de estudio, de análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque la hechicería está conformada de muchos elementos, ¿no? Que no solo son prehispánicos, sino que se han adoptado de otras culturas, ¿no? Y que eso ha hecho, pues, que efectivamente en Cherán se siga preservando la práctica de la hechicería y de la curandería o de la medicina tradicional. Nosotros crecimos así. Y esa hechicería tiene sustento en esa cosmovisión que yo les acababa de decir, que para nosotros todo tiene alma, ¿no? Todo tiene alma. Y se sigue creyendo en los agüeros y se sigue creyendo en adivinación de cuándo va a llover, así, porque el cielo está así, porque el aire sopla así, porque ciertos animales salen en cierta temporada, viene una helada, buena cosecha, mala cosecha, qué sé yo, ¿no? Es una sociedad de mucha espiritualidad. Y al ser una sociedad o un pueblo que se practica la espiritualidad, ¿no? Pues tiene que ver ahora con mucho de hechicería, ¿no? Y entonces todas nosotras, todos sabemos que utilizamos plantas para curarnos, ¿no? Que utilizamos cosas para adivinar, para interpretar la naturaleza, el presagio, qué sé yo, ¿no? Pero también hay gente que se ha especializado históricamente o que ha recibido el don de la hechicería, ¿no? De sus antecesores, de sus abuelos, bisabuelos. Hay familias que se dedican históricamente a ser hechiceros, ¿no? Y eso es algo muy notorio en la gente de Cherán, no así en otros pueblos. Entonces, ¿qué es lo que se ve, no? Y eso hay que ser críticos también, ¿no? Que muchas personas han utilizado ese conocimiento y ese saber tradicional, ¿no? Para visibilizarse dentro de este contexto global, ¿no? Y entonces, pues imagínense, ¿no? Cómo se percibe esta otra forma de vivir, de ser, ¿no? En un contexto en donde, pues, la hechicería está asociada con la charlatanería, ¿no? O yo no sé con qué, en otro contexto social, con qué se interpreta, ¿no? Y entonces, pues sí, hay una malversación, ¿no? De lo que es el conocimiento tradicional de la hechicería en Cherán. Hay muchos estudios que han abordado el tema, estudios académicos de instituciones como la UNAM o el Colegio de Michoacán, ¿no? Que han abordado el tema de la hechicería en Cherán, ¿no? y que efectivamente pues profundizan en esto que yo les estoy mencionando, ¿no? Pero ha habido casos en los que sí, se ha llegado a la difusión no grata de lo que es una práctica ancestral, ¿no? Y que es parte de los pueblos indígenas al final de cuentas, ¿no? Porque es parte de su sistema de creencias, ¿no? Entonces, pues lo mismo ha sucedido en el caso nuestro, ¿no? En el caso de Cherán, de que para nosotros es algo de nuestra vida cotidiana que se practica todo el tiempo, pero que en algún momento también se ha, pues, visibilizado, no de una manera adecuada, ¿no? Y que ha habido gente, pues, que sí, se ha aprovechado de eso, ¿no? Hace poquito más de unos 12 años, ¿no? Estos como redes o grupos de empresarios de la hechicería que se escuchan en las radios, ¿no? Que los brujos de Catemaco, que no sé cuánto, hicieron lo mismo en Cherán. Vinieron y, no, que los brujos de Cherán, y la gente se enojó porque dijo, no, eso no son de aquí, ¿no? O sea, aquí no nos dedicamos a hacer negocio con eso, ¿no? O sea, eso es de nuestra práctica y de nuestra vida cotidiana. Y estos empresarios de la hechicería, ¿no? Pues yo creo que dijeron, en ese pueblo son brujos y vamos a tener fama y muchos clientes, ¿no? Y sopas se montaron y pusieron una radio, una radio como comunitaria que abarcaba una región, ¿no? Y pues como que eso no gustó porque en Cherán no se hace eso. O sea, de hecho, la hechicería en Cherán, la que nosotros vivimos, no se difunde. Es una práctica muy familiar, muy comunitaria, muy comunitaria, ¿no? O sea, no es así tan explícita y tan comercial, ¿no? O no es comercial, ¿no? Ha habido algunos casos, ¿no? De mujeres hechiceras en Cherán, pues que sí han hecho de eso su oficio,
su oficio, así literal, con todo lo que eso implica, ¿no? Y pues muchas veces incluso han sido estigmatizadas o les han seguido juicios legales, ¿no? Por estafa o yo no sé qué cosa, ¿no? Entonces, por eso yo creo que habrá que analizar en qué situaciones, ¿no? Lo que sí puedo decir es que en el caso Cheran, ¿no? En el caso nuestro, pues es una práctica cotidiana que se vive en la privacidad de cada uno de estos grupos o clanes familiares que componemos este pueblo. Pero eso no esgrime de que, pues, en algunos momentos, pues haya esta otra visión, ¿no? Es lo que podría responder a esa pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos también otro comentario junto con una pregunta del maestro Bertrand, profesor de la universidad, que dice, es de recordar también que la reforma de la Ley General de Salud en preparación contempla forzar los pueblos indígenas de México en abandonar sus prácticas médicas milenarias, en particular a las mujeres parteras. ¿Cómo analiza usted estos cambios que contempla el Poder Legislativo? Bueno, pues es un tema complejo, ¿no? Porque así como ha habido supresiones a la norma, ¿no? En este caso de privar de derechos colectivos, ¿no? La semana pasada tenía una plática con la Suprema Corte de Justicia en donde están adecuando protocolos para atención a comunidades indígenas, ¿no? Y efectivamente uno de los puntos a tocar era cómo se pues había una constante violación, ¿no? Así, por las mismas instituciones de estos derechos colectivos y de estos saberes tradicionales, ¿no? Pues que han sido así como impuestos ya, así el derecho individual, ¿no? En el caso de la vida comunitaria. Y entonces analizábamos el tema de cómo, a pesar de que hay toda una normatividad, ¿no? Incluso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde dice que los derechos humanos, ¿no? Son derechos colectivos también, ¿no? Y que para el caso de pueblos indígenas, en el artículo segundo, ¿no? Los tratados internacionales, ¿no? Como el convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU, ¿no? Están en la misma paridad, o sea, que la Constitución, o sea, también son normas, ¿no? Y entonces resulta que los derechos colectivos contemplados ahí, ¿no? Pues no han sido visibilizados en el caso mexicano. El Estado mexicano no ha logrado a pues establecer, ¿no? Para que estos derechos colectivos, ¿no? En el campo de la medicina, de la educación, de la organización política, ¿no? Pues se hagan latentes, ¿no? Se hagan latentes. Es interesante analizarlo, qué es lo que vemos, que pues no hay una aplicación de la norma, ¿no? Que es teoría, que está ahí, ¿no? Pero que en realidad pues todavía falta muchísimo por atender este tema, y más en el caso del tema de salud, ¿no? Hablábamos también hace como un mes más o menos que con unos catedráticos de la UNAM de cómo enfrentamos el tema del COVID, ¿no? El tema de la salud en los contextos indígenas, ¿no? Y resulta que analizar el tema de salud en comunidades indígenas, ¿no? Es un tema súper complejo, porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de la partería, ¿no? En la cultura purépecha, ¿no? La partería se sigue practicando, ¿no? Pero sí es cierto también, ¿no? Que hay una especie de declive de la partería, ¿sí? Porque entonces está el tema de las instituciones de salud, ¿no? Así de que, pues hay que tener otro tipo de tratamientos, ¿no? Ya en el tema de la reproducción, ¿no? Y el cuerpo femenino, ¿no? Y entonces eso rompe con todo un estereotipo o una
a un pensamiento purépecha, ¿no? Porque pues las mujeres en el tema de salud, o sea, somos muy cuidadosas, ¿no? Por estos sistemas normativos internos, así del ser femenino, ¿no? O los roles femeninos también, ¿no? Entonces, muchas mujeres siguen atendiéndose con parteras, ¿no? Más ahora en el tema del COVID, ¿no? Así que fue algo, pues, que es complejo todavía, ¿no? Y por el tema de los contagios en los hospitales y de todo eso, y la no atención a las personas indígenas, incluso en los hospitales por el tema de COVID, es un tema de discriminación horrible, ¿no? Entonces, cuando vemos el tema de la partería, o sea, es algo que para nosotras ha operado, o sea, sí, se ha seguido operando, ¿no? Y que vemos la necesidad incluso de cómo, a pesar de que hay sistemas, en este caso normativos externos, como son las leyes secundarias de salud que han suprimido no solo eso, ¿no? Sino que la medicina tradicional, ¿no? Y que ahora el INPI está trabajando por reconocer la medicina tradicional y que en los centros de salud u hospitales, en poblaciones donde hay gente indígena, o sea, tengan a la par estos otros sistemas de salud que para nosotros han convivido juntos, ¿no? Y en muchos casos el sistema de salud comunitaria pues ha sido el que ha salido a flote en contextos complejos, ¿no? Entonces, qué es lo que vemos en la vida cotidiana, ¿no? Que estos temas, o sea, en el tema de la partería, pues es una práctica que nosotros seguimos, ¿no? Pero que por el sistema de salud, pues la hemos tenido que invisibilizar, o en muchos otros casos la combinamos, ¿no? Combinamos ambas cosas, ¿no? Vamos al médico en el hospital o en la clínica, pero también vamos a la partera, ¿no? Porque es parte la partería es parte de la medicina tradicional, o sea, lo que se le ha encajado así en ese enorme caja que se llama medicina tradicional, pero para nosotros es muy específico porque hay la partera, el huesero, el sobador, el que limpia, mucho, es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, todo cayó en medicina tradicional, ¿no? Pero entonces lo que hacemos en estos casos, pues como que combinamos esas cosas, o muchas mujeres, por ejemplo, las que pues han tenido que atenderse solo con parteras, pues lo siguen haciendo, ¿no? ¿Sí? Porque también pues ha habido muchísima negligencia así de las clínicas y de los hospitales en el tema del cuidado del cuerpo femenino, ¿no? Entonces para nosotros es muy amplio. Choca esa postura de la medicina occidental, ¿no? Así de cómo tratar nuestro cuerpo, así como al hospital y a la plancha y salte, ¿no? No, o sea, hay todo un acompañamiento de mujeres desde que te embarazas, ¿no? Desde cómo vas siguiendo ese proceso de embarazo con tu suegra, con tus cuñadas, con tus hermanas, con tus abuelas, con tu madrina, así, con tus amigas, o sea, es compartir saberes incluso del embarazo, ¿no? De cómo se trata, relacionamos el embarazo con los ciclos lunares, ¿no? Con el aire, con el agua, así, los rituales del baño del agua, así para que el bebé esté bien, o sea, es un súper mundo eso, y entonces eso choca incluso con atenderse con el ginecólogo o con la ginecóloga o en el hospital, en donde es completamente distinto, ¿no? Entonces yo creo que sí habría todavía que analizar más a profundidad eso, porque sí son así como cosas que quizás no tienen la misma función o importancia para otros contextos socioculturales, pero que en el caso de las mujeres indígenas, ¿no? Es algo que todavía está pues muy, muy latente, ¿no? Entonces, sí, habrá que seguir hablando de esto y ver que pues al final de cuentas, pues seguimos viendo esa como imposición jurídica incluso, ¿no? Así de que, pues, somos mexicanos y va para todos. No, somos un país multicultural, ¿no? Y esa multiculturalidad no solamente se refleja en sistemas normativos, sino incluso en prácticas, ¿no? Y estas otras prácticas que son poco visibilizadas son lo que a nosotros nos ha permitido coexistir por más de 500 años, a pesar de que tenemos un sistema de salud, ¿no? Que funciona, no sé de qué manera, pero en el caso nuestro, ¿no? Que ha sido deficiente, pero que hemos tenido que combinar. Como en eso, pues muchos otros casos. Es lo que podría contestar por ahora. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos otra pregunta de Miguel Solís, que dice, historias como las de la noble Erendira han servido para romper los roles establecidos dentro de las comunidades purépecha. ¿Podrías repetirme otra vez, por favor? Sí, que si historias como la de la noble Erendira
han servido para romper los roles establecidos dentro de la comunidad, de las comunidades purépecha? Bueno, Erendira, ¿no? Primero, pues hay que analizar el contexto, ¿no? Del que nace Erendira, ¿no? Erendira es una ficción, ¿no? Erendira es una película, o sea, es un arte, o sea, es creación de algún guionista y director de cine, ¿no? O sea, Erendira es una película. Cuando vemos el origen de la leyenda de Erendira, que eso es diferente, ¿no? Nos damos cuenta, ¿no? Que dentro de la región de la ribera del lago de Pátzcuaro, ¿no? Y no solo ahí, sino en la cultura purépecha ha habido narrativas, ¿no? De mujeres, ¿no? Que han sido parte de la historia, ¿no? Estas narrativas que son como pues las leyendas de mujeres, ¿no? Entonces, ¿de qué nos dice? ¿Qué nos dice? Nos refuerza esta postura que siempre he tenido, ¿no? Las mujeres siempre han sido parte de la historia de la cultura purépecha. No es una historia de hombres, ¿no? Y estas narrativas lo demuestran, ahora llevadas al cine. Porque entonces vemos que hay narrativas de mujeres, ¿no? Por ejemplo, en la región en la que yo vivo, de mujeres como hay una leyenda de una mujer que se llamó Cachacha, ¿no? Y esta chica es una mujer que descubrió manantiales de agua, un manantial de agua, en un contexto en donde históricamente hemos sufrido de sequías. Nosotros no tenemos agua. Nunca hemos tenido agua. Entonces, esta es la narrativa de esta mujer. Es una mujer que, pues efectivamente, ¿no? Descubre el agua, ¿no? Para abastecer a una región de pueblitos en época prehispánica, ¿no? Y se sacrifica, ¿no? Para que abunde agua y viva su comunidad, el clan familiar al que ella pertenecía, ¿no? Y como esta narrativa, hay muchas otras de mujeres que incluso fueron dadas en matrimonio para hacer alianzas parentales, ¿no? En periodos prehispánicos, ¿no? Como en la relación de Michoacán, ¿no? De cómo los gobernantes daban a sus hijas para hacer alianzas, ¿no? Conquistar territorios. Y lo mismo en época de llegada de los españoles a tierras purépechas o tarascas en aquel tiempo, ¿no? Mujeres que efectivamente no solamente sirvieron para evitar la violencia y el exterminio de la cultura tarasca de ese tiempo, ¿no? Y que fueron dadas como esposas a los conquistadores. O otras así que se han mitificado, como Erendira, ¿no? Sí, de que pues se han revelado, ¿no? Pero no son mujeres pues o sea, no son mujeres normales en las narrativas, ¿no? O sea, son mujeres que tienen una cualidad y que sobresalen. Entonces, qué es lo que yo puedo analizar desde esta perspectiva, ¿no? Así, pues estos discursos habrá que analizarlos desde el contexto en los que nacen, ¿no? Lo que tiene de interesante Erendira, la película, ¿no? Es que efectivamente hace una recreación, ¿no? Hay una recreación del contexto prehispánico o del siglo XVI, ¿no? En el encuentro de estos muchos mundos en territorio tarasco, ¿no? Y de todo el conocimiento cultural que aparece dentro de la película, que ha sido dada por la gente purépecha que le tocó participar en eso. Entonces, pues lo importante aquí es hacer un justo análisis de esos discursos, ¿no? De esos discursos que viven en la memoria de la gente purépecha, ¿no? Lo que sí es un hecho es que independientemente, ¿no? O sea, sí, estas narrativas, creo que las mujeres purépechas contemporáneas debemos de ser capaces, ¿no? De visualizarnos en diferentes contextos, ¿no? De que sí podemos incursionar en los campos que nosotras queramos, porque podemos y tenemos capacidad, ¿no? El que tengamos una identidad distinta no quiere decir que tengamos capacidades distintas, no, no.
Entonces creo que eso es como lo importante, ¿no? O sea, que somos iguales independientemente del género y de la identidad. Muchas gracias. Y bueno, con esto cerramos la ponencia. De nuevo agradecemos a la doctora Alicia Lemos por la maravillosa charla, así como a todas las personas que nos han acompañado como asistentes. Les recordamos que más tarde tenemos otra ponencia con el maestro Juan Moracatlet y pues muchas gracias y hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego. Un placer. Muy bien. Bueno, igual y ahorita esperando